Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Más allá del domingo. En esta segunda temporada hablando de temas sobre familias. Y recuerden, no familias perfectas, sino familias reales. Mi nombre es Carol Varela y en esta ocasión está conmigo mi amado esposo. Él estará acompañándonos el día de hoy. Mi amor, bienvenido. Gracias. Un gusto estar con ustedes. No pude estar el episodio pasado, pero estamos con todo este episodio con nuestros amigos. Sí, gracias. Me hacía falta, la verdad, en el episodio pasado. Por cierto, estuvo muy bueno. Si pueden, pasen por el canal de nuestra congregación, Iglesia Ríos HN. Ahí van a poder encontrar el primer episodio que se llamaba El equipaje de mi vida. Está muy interesante, vayan a verlo. Y quiero también queremos presentarles a los invitados del día de hoy. Tenemos el honor de tener por acá a nuestros amigos y mentores. Amigos y mentores. Eduardo Osorto. ¿Cómo está? Bienvenido, Mucho Eduardo. gusto, un placer. Es un privilegio estar con ustedes en este tiempo, ¿verdad? Esperemos poder gozarnos y aprender mucho sobre el tema de hoy, que está muy interesante. Y nuestra amiga Yamilet Martínez. Yami, bienvenida. Chicos, un gusto estar con ustedes. Un saludito a todos. No se lo pierda, este tema de hoy está muy bueno. Muy bueno, interesante, y creo que todo lo que estamos hablando en este tiempo de familias no es solo de quedarse, escucharlo y reflexionar y quedarnos ahí. Recuerden, tenemos que buscar un plan de acción para poder corregir y mejorar todas aquellas cosas que encontremos que debemos mejorar en nuestra familia. El tema de hoy se llama amor secreto. ¿Qué pensás, para que no amor? se vayan, estábamos hablando con mi esposa, para que no se vayan sus mentes más allá de las fronteras, ¿verdad? Porque Trump nos está mandando de regreso y podemos terminar en El Salvador. Dejemos que nuestros amigos nos desglosen más el tema de lo que vamos a estar hablando hoy. Pónganos en contexto, Yami. De ese amor secreto, bueno, chicos, cuando hablamos de amor secreto es algo que sentimos, pero lo tenemos ahí, tal vez oculto, en una cajita. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ha regalado un buen regalito y tanto que lo estimamos que lo tenemos guardado? Y no es que no lo estimamos o no es especial o no deja de tener un alto valor, sino que lo tenemos ahí guardado ya sea por algo cultural o porque todavía decimos, no lo quiero gastar, no lo quiero dañar, no lo quiero romper, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese amor oculto, estamos hablando de eso, que tenemos ahí un amor en nuestro corazón, pero lo tenemos ahí como un regalo guardado. Para comenzar un poquito a desarrollar este tema, quisiera preguntarte o preguntarles, ¿ustedes creen que, bueno, creo que hay mucha gente que quizás está confundida y piensan, ¿será que de verdad amo a mi familia? ¿Será que los amo con pasión y me estoy dando por ellos? ¿O simplemente será que sigo aquí porque me acostumbré a mi familia, me acostumbré a mi cónyuge, me acostumbré a mis hijos, me acostumbré a mi casa? ¿Crees que pueda entrar alguien en conflicto con esta pregunta? Carol, fíjate que, bueno, nosotros tenemos casi 15 años de casado y en este tiempo se viven muchas temporadas. En estas diferentes temporadas, nosotros como matrimonio, en algún punto nos hemos visto a los ojos y nos hemos preguntado, ¿me seguís amando o te acostumbraste a mi compañía? Es una pregunta muy difícil porque creo que tu respuesta no debe de ser precipitada, ni tampoco debes de contestar como a la ligera. Debes de tomarte un tiempo y las veces que hemos podido conversar, ¿qué nos ha llevado a hacer estas preguntas? Porque nos las hemos hecho ambos. A cuestionarse. Exacto. Nos hemos encontrado que hay 3 razones. Te voy a dar desde mi punto de vista. Cuando yo la he recibido, yo he pensado en el momento, ¿qué estoy dejando de hacer yo que mi pareja no se siente amada? ¿Qué estoy yo dejando de hacer? ¿Será que le estoy manifestando más una relación como compañeros de tareas que más como un compañero de vida, que más como alguien que amo? ¿Será que mi conversación radica más en nuestras tareas? ¿Sabes qué? ¿Pagaste la luz? ¿Pagaste las tarjetas de crédito? ¿Pasaste por los niños? O en el caso de él, hiciste la comida, la ropa, lavaste esto, lavaste los otros. Pero vamos disminuyendo en nuestras expresiones de cariño. Te amo,
hey, qué alegría verte, ya vamos a llegar a la casa juntos, ¿cómo fue tu día? Amor, vamos a llegar a ver los niños por fin, ¿cómo fue tu mañana? ¿Llegaste bien, cariño? O el primer mensaje que le puse yo fue, amor, ¿pagaste la mensualidad de la escuela? Entonces, eso me hace autoanalizarme a mí. Sí. ¿Qué te estoy dejando de dar yo que te he creado una inseguridad? Que estás interpretándolo de esa Exacto. manera. Porque en el matrimonio, cuando carecemos de expresiones de amor y de cariño, lamentablemente abrimos un espacio a la duda. Hacerse esa pregunta no es fácil. O sea, nunca. Creo que muchas parejas es posible que se hayan encontrado con esta pregunta y has tenido que tomar la decisión de dos maneras. O la defensiva, como decía Yami, o simple y sencillamente buscas qué estoy cometiendo de error yo. Entonces, el segundo punto que nosotros pudimos encontrar que es por lo que aprendimos en casa. ¿Okay? O sea, nosotros somos lo que aprendimos. Reflejamos lo que aprendimos en nuestras casas. O sea, las expresiones de amor que nosotros recibimos son las que nosotros vamos a dar en la actualidad cuando ya formalizamos una relación. Entonces, porque nosotros venimos de una generación que hemos escuchado a muchos padres decir, o sea, el simple hecho, yo sacrifiqué todo por estar con ustedes. Y creamos el concepto de que es más que suficiente el que yo esté con ustedes directamente. Entonces, nosotros, eso es la expresión de cariño que hacemos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, de la manera en que la recibimos anteriormente. Yo recuerdo, en mi infancia tenía un amigo que para mí, o sea, yo miraba que cuando él se encontraba con su papá, se besaban de beso en la mejilla, en la frente. O sea, Toto, tengo una pregunta. ¿Era normal eso en tu niñez, verlo de un padre a un hijo? No. No era normal. O sea, normalmente nosotros, para mí era normal verlo en la mamá con la hija. Sí. Pero en un padre más con común. un hijo, era como... Creo que ni el abrazo. Ni el abrazo. O sea, en aquellos tiempos era bien difícil, digamos. ¿verdad? Entonces, cuando yo miro eso, para mí era, qué raro, esto no pasa en mi casa. Esto no es la manera correcta o la manera normal En que pasa, vos lo vivías. en que yo lo vivía, en que yo lo viví en esos momentos. Entonces, el hecho de que estuviéramos ahí era más que suficiente. No había un te amo, no había una expresión como ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué bien? Entonces, muchas veces hemos llegado a la conclusión en muchas ocasiones de esas pláticas que en realidad somos el fruto de lo que recibimos. Tal vez ellos, nuestros padres, fue de la misma manera. Ellos fueron el fruto de lo que recibieron anteriormente. Algo parecido hablábamos en el tema pasado, que en muchas ocasiones hacían o decían cosas que no eran intencionales, simplemente estaban reflejando lo que ellos también recibieron, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante lo que acaban de mencionar, Yami, hacerse esa pregunta. Y yo creo que hasta cierto punto es saludable sentarte con tu pareja y plantearte este tipo de preguntas, ¿verdad? Y estar preparados también. Estar preparados. Porque la respuesta puede ser lo que no esperamos, Exacto. ¿verdad? Y también, Carol, en última instancia, que también hemos platicado con Eduardo, es si se da el caso que puedes estar acostumbrado más que realmente un amor genuino que pueda haber en tu corazón. Identificar eso es muy duro. Es muy duro, pero es una realidad. Y en algunas situaciones la convivencia no nace del amor. Nace lamentablemente de una presión social que te hace acostumbrarte a una convivencia. Un ejemplo podríamos decir, yo he conocido casos donde mamá se quedó en casa con los hijos, no porque ella lo decidió o fuese su pasión, sino porque la cultura del cónyuge o de la familia era que la mujer no trabajara. Otra situación fue, salí embarazada y me casé. Pero no, mi matrimonio no nació de una decisión del amor, sino de una presión cultural. O sea, son situaciones que sí son difíciles de afrontar, reconocer. Ahora, ¿qué sucede si yo me encuentro en esa posición?
El amor no está totalmente fundamentado en un sentimiento. El amor es una decisión. Si alguien de las personas que nos están viendo se sienten que su hogar es más la cultura, es más una costumbre que realmente un amor genuino de lo que estoy viviendo en casa, yo te podría decir, ok, tienes una decisión que tomar. La rutina que tienes, esa rutina diaria que se ha convertido, que te ha fatigado incluso y te ha cansado, pues no estás disfrutando el permanecer con tu familia porque no nace ese sentimiento. Ese sentimiento se va a fundamentar a raíz de una decisión. Yo voy a decidir amar, estar en casa con mis hijos. Escuchaba algo que se relaciona mucho, Yami, y me parece muy interesante. Decía esta persona, el amor es más un ejercicio de carácter que un ejercicio del alma. Y se puede mencionar con esto que estás hablando. ¿Sabes que David decía en uno de sus salmos, le decía a Dios, Señor, hazme saber de tu amor cada mañana? Y dice, ahí fundamentaré mi confianza. Entonces creo que ahí nos da un mayor ejemplo, ¿verdad? O sea, al conocer yo tu amor, Señor, tú me vas a dar seguridad. Buenísimo. ¿Vos crees que haya personas que aún amando a sus familias, existan esas personas que Él los ama, que de alguna manera ellos no están percibiendo el amor? Sí. O sea, sí existe. Dentro de la casa, dentro de la familia, en general. Y voy a partir de lo que les hablé anteriormente, de lo que aprendimos. O sea, si yo aprendí a dar el amor o una expresión de cariño de una manera, yo de esa manera la voy a dar. Si mis papás la aprendieron de esa manera la va a dar y me la va a enseñar a mí. Y de la manera que yo la aprendí, vemos, como les mencionaba anteriormente, yo se la voy a dar a mis hijos. Ahora bien, ¿qué pasa? Mis hijos no esperan ese tipo de amor que yo les estoy dando. Desde que nosotros nacemos con la necesidad de amar y de recibir amor. No sé si ustedes sus hijos, desde pequeños sus hijos, expresiones de cariño. Sí. Y yo sé que a la fecha ustedes han fomentado esa. Pero hay muchos niños que con el tiempo pierden esa expresión de cariño. ¿Por qué cree que lo pierden? Lo pierden por el hecho de que no se fomenta esa necesidad que ellos tienen, ese núcleo, porque ellos lo expresan naturalmente. Pero ellos miran y dicen, ¿por qué yo cuando voy a abrazar a mi papá no me abraza de la misma manera que yo quiero? Entonces van aprendiendo lo que nosotros les estamos modelando. Y esto me lleva al punto de querer empatizar. Cuando nosotros empatizamos, es que empezamos a ver y a conocer de qué manera mi familia, mi cónyuge y mis hijos van a recibir el amor. Disculpa, de alguna manera, el niño creo que se acoraza, ¿no? Al no recibir lo que él quiere del papá cuando él lo abraza, creo que se acoraza de eso. Y es ahí donde nace esa parte del legado, que lo que yo recibí, él lo recibe y él lo va a replicar con sus hijos, muy probablemente. Entonces, vaya, yo me ponía a pensar en algo y es aquí donde empieza la empatía. Porque yo como hijo, lo voy a hablar como hijo, me puedo poner en una situación en la que, ¿por qué mi papá no me dio cariño? Mi papá se salió de su casa cuando tenía 12, 13 años. No vivió con sus papás. Entonces, ¿qué aprendió de la expresión de amor en la calle? ¿Qué pudo haber aprendido? Entonces, él simple y sencillamente, cuando yo estaba allá, y yo sé que mi papá me ama, pero tal vez yo nunca recibí el amor como yo lo quería. Y en determinado momento yo digo, ¿será que así le estoy dando a mi hijo? O sea, ¿será que así lo estoy expresando a mi hijo? Entonces yo tengo que detenerme en ese momento y decir, voy a ver cuál es el lenguaje del amor de mi hijo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender y dispuestos al hecho de investigar qué son. Vaya, como por ejemplo, escuchaba de alguien que decía que hoy por hoy conocemos 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Entonces,
y decía que cada uno... Disculpa, y afondando en eso, introduciéndonos más a eso, ¿crees que eso sea una excusa para los padres de hoy en día? No enseñar algo que no recibieron. Escudarse en eso. Escudarse en eso. Es una ¿Crees que excusa. es una excusa? Correcto, es una excusa, cabal. ¿Por qué? Porque mi esposa hablaba un mensaje hace poco y decía, o sea, yo así soy. Y ese es un escudo. Porque, yo así soy, si yo así soy frío y todo, y así te voy a tratar, y es porque así me trataron a mí. Ujú. Pero no es lo correcto en ese momento. O sea, Y tal vez es de sería que una excusa para reconocerlo. no amar a sus hijos. Es una excusa para no demostrarle amor a tus hijos. Entonces, vos los amás a tu manera, Sí. pero los amás. Pero no lo estás demostrando. Pero no lo estás Ujú. demostrando y ellos no lo están percibiendo de esa manera. Como por ejemplo, decía que cada lenguaje del amor tiene un lado tóxico. Ujú. Como por ejemplo, se les voy a poner así. Cuando una persona, su lenguaje del amor es el tiempo de calidad, él se aísla En su lado tóxico. en su lado tóxico. O sea, es como, esto es lo que a mí me gusta, búscame. Ajá. Me gusta que pases tiempo conmigo, yo me pongo yo solo para que me busques. Entonces, es ahí donde Punten. nosotros tenemos que como venir y decir... Aprender a ver esas señales, aprender, ¿verdad? Y esto es lo que quiere mi hijo. Esto es lo que buscas. Esto es lo Armar que ese necesita. rompecabezas, ¿verdad? Entonces, pero tiene que haber una decisión mía de decir, Sí. voy a romper este ciclo. Porque normalmente así, lo hablábamos, Luis, cuando vos me decías, no era una normativa que ver a un padre y un hijo Sí, besarse. sí. Sí. ¿Sí o no? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que este hijo lo haga con sus hijos? Si lo hizo con su papá, de besarse. Sí. Tendría que ser una decisión también, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente lo va a replicar. lo Y va es a muy replicar. probable que lo haga porque es una normativa. Para mí era extraño, pero para ellos no. Más si significó algo Si lo para marcó, él. fue algo Para que lo él. marcó para bien. Sí, lo marcó completamente. ¿Por qué? Porque algo que hemos venido hablando y es el hecho de que muchas veces no expresamos, no porque no amamos, sino porque no sabemos expresar. No conocemos el camino o la vía De cómo hacerlo. Sí, de cómo aquel otro, ¿verdad? Recibe amor. Por ejemplo, ahorita mencionabas eso y recuerdo a mis niñas, yo le pregunté un día a ambas y les dije, amor, yo quiero que vos me digas cómo te sentís amada cuando yo hago qué tipo de cosas. La chiquita Dara me dijo, cuando me haces comida, porque me encanta tu comida. Y yo dije, ok, aquí es la forma donde yo puedo demostrarle mi cariño. Pero le pregunto a la mayor y yo dije, solo falta que me diga lo mismo, ¿verdad? Y no me gusta cocinar. Pero bueno, tengo que hacerlo porque esa es la forma en la que ella siente que la estoy amando. Pues me dijo Crisia, la mayor, me dice, cuando me abrazas y cuando me lo decís. Y le digo, ¿pero hay alguna actividad o algo? No, cuando me abrazas y cuando me lo decís. Entonces yo digo, ok, cada una tiene su forma. Y Eduardo, decías algo importante, que debemos aprender a ver esas señales e interesarnos por conocer el lenguaje del amor que tiene, ya sea el cónyuge o los hijos, ¿verdad? Porque cada uno es diferente. Carol, ahorita que mencionabas el ejemplo de tus niñas y trayendo a la mesa nuevamente lo que decía mi esposo del lado tóxico de los lenguajes del amor, ¿cómo sé yo que como padre tal vez no le estoy hablando su lenguaje del amor? Por ejemplo, si en el caso de Crisia, que es abrazo, es contacto físico, entonces en el niño que no está siendo saciado este lenguaje del amor es me como las uñas, empiezo con cortármelas, hay niños que incluso hasta sangran, otros, ¿verdad? No tienen ciertos cuidados en su aspecto físico o no tienen ese cuidado de cuando se caen, se lastiman su piel, porque ese es el lado tóxico. Entonces no tienen carecen de ese contacto físico que les hace sentir seguros, que les hace sentir cuidados, ¿verdad? Entonces ellos lamentablemente se van del otro lado. Esas son pequeñas señales que a nosotros nos pueden decir, ¿verdad? Si en mi caso, en mi familia, uno de mis hijos no estoy entonces haciéndolo sentir amado. Yami, y enfocándonos, y Eduardo y mi amorcito, enfocándonos en esto del papel de la crianza,
Porque hay padres que dicen, no, pero yo soy un papá presente, yo proveo, yo traigo todo lo que necesitan, a mis hijos nunca les ha faltado nada y soy un hombre de hogar. Y se escudan ahí y eso es todo, ¿verdad? Para ellos ya están haciendo su papel, ya están desempeñando bien su papel. Pero aquí no se trata de yo proveo, sino hay también un daño que se provoca cuando no estás demostrando el afecto, cuando no estás demostrando ese amor. No es solo, no, yo estoy aquí y tienen que acostumbrarse a mi forma de ser. No, hay un daño que estamos provocando. ¿Cuáles serían esas heridas, Yami, que quizás sin saberlo, escudándonos en esta idea que te decía, no, yo estoy haciendo mi papel, yo me dedico a mis niñas, yo hago las cosas del hogar y yo estoy ahí presente. Escudándonos ahí, ¿cuáles serían esas heridas que podríamos estar provocando? Diciendo, o sea, prácticamente diciendo, ellas saben que los amo, es suficiente. No es necesario que lo expresen. Te voy a decir que cuando nosotros carecemos de fomentar expresiones de cariño y de amor dentro de la familia, lamentablemente se crean heridas profundas en el corazón, silenciosas. Esas heridas son silenciosas, pero son muy profundas. Cada uno de los miembros del círculo familiar, ¿verdad? Carece de conocer su valor dentro del círculo familiar, también carece de conocer su rol. Esta persona tiene inseguridades, es propensa a caer más a temas de baja autoestima, sobre todo tener muy presentes más sus limitaciones que sus capacidades. Entonces, esas heridas silenciosas realmente marcan en el carácter y el comportamiento de cada uno. O sea, en el caso de las esposas o esposos, estamos hablando de que esa esposa carece realmente de conocer su valor y su rol dentro de ese círculo familiar. Y estamos hablando de los pilares. Ok, ¿qué pasa con los pequeños? Yo recuerdo hace no mucho, nosotros nos sentamos con nuestros hijos y nos tocó empezar. Hijos, este es nuestro rol. Este es el rol de papá, este es el rol de mamá. Abisaí, este es tu rol. Briana, este es tu rol. Abisaí no puede hacer el rol de Briana, ni Briana el de Abisaí. Yo no puedo hacer el rol de papá, ni él tampoco el mío. Entonces empecemos a amar, a respetar cada uno de estos roles. Y te voy a decir que ellos lo entienden, lo aman, lo comprenden, lo respetan y llevan ese modelo a su crecimiento allá, porque cuando ellos hablan de familia, ellos me dicen, ma, cuando yo sea papá y cuando yo tenga mi esposa, entonces eso te deja claro. Sí, que lo están comprendiendo. Exacto, Sí. el rol. Yami, les da como Ya un sentido de pertenencia también. Correcto. O sea, soy alguien en mi casa, no solo soy el hijo, o sea, represento a alguien importante. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si estas expresiones de amor y de cariño no están? Entonces, carece de sentido de pertenencia, carece de legitimidad, de valor, de comprensión en la familia. Una de las cosas que es bien peligroso es el tema de que cuando no hay cariño, no hay una relación afectiva con tus hijos, hablando de tus hijos ya directamente, ellos pueden tomar las decisiones incorrectas. Porque como les decía al principio, todos necesitamos expresar y recibir amor. Y cuando no hay una identidad de familia marcada, viene cualquier grupo externo y le muestran una identidad de familia, aunque sea errada, y lo absorbe y lo lleva. Y entonces él, con la necesidad de sentirse aceptado como familia, él toma las decisiones incorrectas. Hoy por hoy hay muchos grupos que se encargan de eso. Yo soy tu familia. Venite, estate aquí con nosotros porque nosotros somos familia, los cuidamos entre todos. Entonces, si imagínense a un joven con un vacío de ese tipo de palabras y vienen estos grupos y los comienzan a hablar y a decirles para reclutarlos, terminan en el lugar equivocado, terminan desperdiciando sus vidas por la misma carencia de las expresiones de amor. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que en realidad el daño puede ser muchas veces irreversible en un hijo. Y no digamos en el tema de un matrimonio. O sea, la destrucción de tu matrimonio, el hecho de que tus hijos no tengan la paternidad correcta, que no tengan que ellos solo miren a mamá y no miren a papá en la casa.
sea, son daños irreversibles porque te llevan a tomar las decisiones incorrectas cuando no se fomenta una vida de expresiones de amor. O sea, tenemos que aprender a expresar nuestro amor con nuestros hijos. Tenemos que investigar, porque si no, los vacíos los van a llenar. Algo que nosotros hemos hablado bastante con Yami, y es el hecho de que yo voy a mostrarme de una manera con mi hija para que ella tenga un estándar de cómo debe de ser tratada una mujer. Para que ella no diga, y yo trato a Yami para que ella mire cómo debe de ser tratada una mujer. ¿Por qué? Porque ella va a decir, ok, yo no voy a querer a nadie. Sí, su estándar va a ser alto. Va a ser alto. Claro. Entonces, funciona viceversa. O sea, si Yami me trata de una manera para que Abisaí mire, ok, yo no voy a buscar cualquier mujer que me acompañe en la vida, que me trate de manera distinta. Entonces, fomentamos ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros fomentamos una idea de familia correcta, hacemos que tomen las decisiones correctas. Porque si no, el daño es grave. Sin mencionar que las personas pueden caer, Carol, como hay un vacío que llenar, en quererlo sustituir, ya sea con sustancias, Sí, con alcohol. es una realidad Es eso. una realidad. Caen en temas de relaciones tóxicas o desarrollan comportamientos tóxicos, ¿verdad? Por esa necesidad de querer suplir, esa necesidad de sentirse amado, aceptado, validado, ¿verdad? Como parte de la familia. Y bueno, después de todo este rato que hemos hablado acerca de las cosas que quizás estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque creo que todos en algún momento nos encontramos, creí que las estaba haciendo bien, pero hay esta parte donde tengo todavía que trabajar, ¿verdad? Después de identificar, porque me imagino que ustedes también se lo están preguntando, ¿cómo puedo entonces buscar a resolver o desde este punto retomar una nueva actitud, una nueva práctica con mi familia para lograr conectar y conocer, ¿verdad, mi amor? Porque hay muchos lenguajes del amor, ¿verdad? Según decía Eduardo. Sí, bueno, la pregunta creo que sería ¿cómo nosotros descubrimos el lenguaje de amor en cada miembro de la familia? Masito, ¿cómo lo conocemos? De manera sencilla, decidiendo aprender. O sea, cuando nosotros decidimos aprender de nuestros hijos y de nuestro cónyuge, va a ser fácil. Porque vamos a identificar qué les gusta y qué no. Porque yo me hacía una pregunta y decía, Carol, vos cuando conociste a Luis, ¿lo amaste desde la primera vez? No, me gustaste, pero no te amé desde la primera vez. Lo siento, te voy a ser sincera. ¿Por qué? Porque cuando vos decís que lo amas a alguien, Claro. es a nivel de que lo vas conociendo. ¿Por qué? Porque pudiste haber conocido muchas personas, pero algo no te gustó. Y dijiste, este comportamiento no me gusta, entonces no lo amo. Entonces ya lo conociste y cuando te relacionas y más vas conociendo cómo es. Nosotros no sabíamos el lenguaje del amor del uno del otro, pero sabía qué le gustaba y qué no le gustaba. Entonces yo inconscientemente hacía lo que a ella le gustaba. Entonces es la misma situación con nuestros hijos o con nuestros familiares. Tenemos que aprender a saber cómo son. Y eso es una tarea de una decisión. Es una decisión decidir Y eso va por amarlos. encima de lo que vos pensás. De lo que yo pienso. ¿Cómo se lo transmitís? Correcto, les voy a poner un ejemplo. Viene mi esposa y a mi hijo no le gustan las camisas con cuello. Las que son camisetas y solo son cuello. No le gustan para nada. O sea, yo creo que le decía eso, me lo heredó a mí, porque a mí casi no me gustan las camisas con cuello. Está sufriendo hoy ahí sentado. No, pero a él esas camisas como polo, no, para nada. Y entonces viene ella y le compra una camisa. ¿Qué cree que pasó? Una camisa con cuello. No se la puso. ¿Cómo crees que la recibo? ¿Crees que se la pone? ¿Verdad que no? Porque no le gusta. Es mi regalo. Gracias, ma. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo tuve que venir y decir, no, es que te mira, pues sí, te mira bien, pero es que no sé qué. Yo queriendo forzar, ponétela, está bonita, te queda bien, esto, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a hablar con ella y le digo yo, no lo podés forzar porque no le gusta. O sea, simple y sencillamente es lo mismo con el lenguaje del amor.
Yo no puedo pretender amarlo de una manera que él no quiere ser amado. Ajá. Entonces tengo que conocerlo, tengo que relacionarme, tengo que saber cómo Hay es. que ser bien intencionales para eso, ¿verdad, Eduardo? Hay que ser bien Totalmente. intencionales. Porque Pero- normalmente amamos como nos gusta recibir amor. Como Y, pensamos nosotros o también. pensamos. como Sí. Entonces, pero Querer imponiendo, ¿verdad? querer Sí, imponer de nuestra cómo- manera. Y tú, incluso tu mismo lenguaje del amor, querés imponerlo. Yo quiero Sí. que él sea amado de la manera en que yo quiero ser amado. Entonces, no es tenemos que conocerlo. Somos caracteres completamente distintos. Entonces, tenemos que nosotros aprender a verlos, analizarlos, ver qué les gusta, qué no les gusta y saber interpretarlo. Porque si no es muy fácil con nuestras esposas, pero con nuestros hijos es completamente distinto. Tienes que poner atención, Sí. tienes que ver qué es lo que le Sí. gusta y qué es lo que poner no le gusta. atención, me gusta eso, poner atención. Nosotros, y junto con eso, con las decisiones, es empezar a hacer cambios. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando conocí a Yami, aprendí mucho sobre el tema de la familia. Entonces, cuando ustedes conocen y empiezan a hacer ese tipo de cambios, son las decisiones que se deben de tomar. Entonces, en mi casa jamás se tuvo la costumbre de sentarnos a la mesa en la cena. A cenar. A cenar. No había esa costumbre. Cuando yo voy a la casa de Yami, todos a la mesa. Todos se sientan. Y decía mi suegra, bueno, ya me senté, no me pidan nada. O sea, comamos. Y listo. Entonces ya, la mía era como... Entonces venimos y hablamos con ella y dijimos, vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar lo bueno de tu familia y de la mía. Y lo vamos a implementar en la nuestra. Listo. Lo implementamos en la nuestra. Fácil. El asunto es que, bueno, hagamos el siguiente paso. Decisiones. Llevémoslo a mi casa, donde no se hacía. Entonces, cuando vos venís y llegamos la primera vez que le digo, te amo a mi papá, la primera vez que le digo, te amo a mi mamá, ver las reacciones, para mí es como, esto es el Wow. resultado de esto. Entonces vos decís, bueno. Entonces, hoy por hoy, cuando nosotros hay eventos especiales, todos nos sentamos a nuestra mesa. Imagínense hasta dónde llega el impacto de este tipo de decisiones. Nuestros hijos se sientan y, bueno, pues yo voy a hablar. Y voy a decirles, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por aquí. Ya empiezan ellos. Entonces, ese modelo ellos lo Qué van bonito. a continuar. Ya lo fomentas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo recibí? No. ¿Lo aprendí? Sí. ¿Decidí hacerlo? Sí. Lo hice. Y hubo el cambio. Y hubo impacto. Y está marcando tu generación. Y está marcando tu generación. Entonces, son cosas que es una decisión de aprender a verlo. ¿Por qué? ¿Cómo iba a saber yo que mi papá se iba a quebrantar con un te amo? Mi mamá lo iba a hacer, solo haciéndolo. Entonces tenemos que aprender y decidir hacerlo, aunque muchas veces traguemos. Porque yo le decía a veces, ella me decía hacerlo, y yo no puedo, pero es una decisión de vencer situaciones que no estás acostumbrado a hacer, pero con el fin de fomentar una familia de relaciones verdaderas, reales, no ocultas, no secretas. Porque sí amamos a las personas, pero son secretas porque no las podemos expresar. Cabal. Ahorita estamos conversando sobre el amor en la familia, pero cómo este tipo de decisiones y de actos pueden también hablarle a los demás, en este caso a tus papás, del amor de Dios, de cómo también Dios nos transforma, porque aunque son cosas que no aprendimos, que no recibimos, pero sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas y podemos tomar decisiones y reescribir la historia. Me encanta la serie enfocada en la familia este mes de nuestra iglesia, que se llama Reconectar, Restaurar y Reescribir. Hay esperanza. En el capítulo anterior se lo decíamos, hay esperanza. Así es que es momento de ver en qué punto estamos y cómo comenzamos a reescribir la historia de nuestra familia. Yami, ¿cuáles podrían ser esos actos que, aunque sencillos tal vez, pequeños tal vez, pero poderosos, que podríamos empezar a implementar en nuestra familia para poder conocernos, para poder expresar de la forma correcta a cada quien el amor que sentimos, el cariño por nuestra familia? Mira, no se trata de grandes gestos, sino de una presencia genuina por querer conectar con nuestra familia. Podríamos decir, ¿verdad? Un momento a la mesa y poder platicar cualquier tema donde todos podamos participar. En el caso de los papás, ¿verdad? Dejarle una pequeña nota en la mochila a su hijo, te quiero, estoy orgulloso de ti.
Si nunca lo ha hecho, si no es de expresiones, creo que empezar por papel y lápiz, créeme que funciona. Y es más fácil. O dejarles ahí en su cuarto para que cuando ellos lleguen de la escuela, ¿verdad? Tomen ahí esa notita y que dice, hijo, te voy a extrañar todo este día y voy a esperar con ansia llegar a volver a verte en casa. Tómese un momento para platicar con él, verle a los ojos, con su cónyuge, ¿verdad? Abrazarlo en un momento sorpresa, ¿verdad? Esas pequeñas acciones nos conectan, nos hacen florecer, ¿verdad? Y que no requieren ningún esfuerzo, porque me gustó lo que decías, no son cosas así como bien complicadas, son cosas genuinas que deberíamos más bien practicar a diario, ¿verdad? Correcto. Y tampoco dependen de un costo. Sí. No, la conexión entre nuestra familia depende mucho de nuestras expresiones, ¿verdad? En 1 Pedro 4:8 dice la palabra sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchos pecados. Y me encanta ese versículo porque podríamos ir cerrando con ese pensamiento, Carol. El amor que no se expresa es un amor que se va extinguiendo o se va apagando en el silencio. Eduardo, ¿quisieras decir algunas palabras para que vayamos terminando tristemente este capítulo? Fíjense que solo quiero terminar con lo siguiente. Un consejo que me dieron a mí una persona que lo he valorado mucho y he tratado de replicarlo en mi familia. Me dijo, cuando vayas a invertir algo, invertí en tiempos de calidad con tu familia. El dinero se va, viene, pero el tiempo de calidad queda grabado en la memoria y en el corazón de tus seres queridos. Totalmente. Entonces creo que hay que empezar a trabajar en ello. Totalmente. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Gracias, Yami, también. Yo creo, amor, que podemos quedarnos y cerrar este tiempo con lo que Yami nos aconsejaba, de sentarnos a la mesa. Creo que ahí está el punto principal de todo lo que hemos hablado. Definitivamente, amor. Y cuando escuchamos y tenemos unos consejos, creo que es bueno ponerlos en práctica. Claro que sí. Muchas gracias a nuestros mentores, les amamos, a nuestros amigos también. Gracias. Gracias por Gracias a habernos ustedes. acompañado, sí. Y a ustedes les esperamos en un nuevo episodio de Más allá del domingo.